Muy buenas noches, estamos con el licenciado Jorge García. Le haremos una entrevista. Él es el gerente general del Hotel Anaín en Quetzaltenango para el curso de formación integral Sociedad Incluyente y Economía del séptimo semestre de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Muchísimas gracias por su tiempo, licenciado García. El día de hoy le estaremos realizando una entrevista acerca de este tema. La primera pregunta sería, ¿esta contingencia ha puesto en riesgo su empresa y cómo? Cómo no, muchas gracias por la oportunidad. Y sí, obviamente, de todos he sabido que esta crisis generada por la pandemia pues le generó muchos problemas a la mayoría de empresas, pero especialmente el contexto de la hotelería y restaurantes fue el más golpeado, de tal manera que pudimos tener a finales del año 2020 un promedio de decrecimiento del PIB de menos 18%. Y eso nos da una idea de que ese contexto del turismo fue uno de los más golpeados, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Y obviamente nosotros fuimos muy afectados en ese respecto. Durante esta contingencia, ¿su empresa ha sufrido alguna reestructura organizacional? ¿Y cuál? Definitivamente hay que comentar que para empezar tuvimos que parar 3 meses totalmente. Estuvimos generando cero ingresos y posterior a esos 3 meses que estuvo cerrado la mayoría de la hotelería y restaurantes, pues tuvimos que idear algunas otras estrategias para poder reactivar las actividades, valga la redundancia, de la hotelería. Pero el caso particular, tuvimos que, obviamente, despedimos personal, algunos otros los suspendimos, pero nos comenzamos a reactivar nuestras actividades, nuestras actividades, repito, valga la repetición, con poco personal. Y obviamente tuvimos que definir nuevas estrategias porque teníamos que hacer casi las mismas actividades, desarrollar casi las mismas actividades con menos personal con el que contábamos antes de la crisis. La siguiente pregunta sería, ante estos acontecimientos, ¿su organización presenta alguno de los siguientes efectos? ¿Qué estrategias ha planteado frente a estos problemas? A. Problemas de liquidez. B. Pérdida de mercado. C. Disminución o despido de personal. Temporadas bajas, problemas muy serios que se generan por esas temporadas bajas y entonces generando una política o una estrategia de reserva de capital precisamente para paliar esas contingencias. Afortunadamente logramos salir sin acudir a una institución bancaria para que nos pudieran dar un apalancamiento financiero. En el segundo punto, si me puede decir cuál es el segundo punto. Claro que sí. ¿Pérdida de mercado? Definitivamente. Dije en el inicio que el sector fue golpeado en un menos 18% en relación al PIB. Entonces, definitivamente, a nivel mundial, el turismo se cerró. Nosotros no fuimos la excepción. Así que estamos tratando de trabajar con el turismo doméstico, es decir, turismo nacional, pero más que todo, como Quetzaltenango, debemos de entender positivamente que Quetzaltenango no es un destino turístico. Entonces nosotros, la mayoría de la hotelería en Quetzaltenango trabaja con un turismo corporativo, el cual se está reactivando en este momento y me atrevería a decir que apenas vamos con actividades que tienen un 30%, 35% más o menos, comparado con las actividades que tuvimos, o las actividades económicas que tuvimos, el desarrollo de la actividad económica que tuvimos en el 2019. Muchas gracias. Temporadas bajas, problemas muy serios que se generan por esas temporadas bajas y entonces generando
una política o una estrategia de reserva de capital precisamente para paliar esas contingencias. Afortunadamente logramos salir sin acudir a una institución bancaria para que nos pudieran dar un apalancamiento financiero. En el segundo punto, ¿se me puede decir cuál es el segundo punto? Claro que sí. ¿Pérdida de mercado? Definitivamente. Dije en el inicio que el sector fue golpeado en un menos 18% en relación al PIB. Entonces, definitivamente, a nivel mundial, el turismo se cerró. Nosotros no fuimos la excepción. Así que estamos tratando de trabajar con el turismo doméstico, es decir, turismo nacional, pero más que todo, como Quetzaltenango, debemos de entender positivamente que Quetzaltenango no es un destino turístico. Entonces nosotros, la mayoría de la hotelería en Quetzaltenango trabaja con un turismo corporativo, el cual se está reactivando en este momento, y me atrevería a decir que apenas vamos con actividades que tienen un 30%, 35% más o menos, comparado con las actividades que tuvimos, o las actividades económicas que tuvimos, el desarrollo de la actividad económica que tuvimos en el 2019. Muchas gracias. También les mencioné que tuvimos que despedir personal, hubo que pagar pasivos laborales. Afortunadamente estábamos preparados para esas contingencias, como les decía. En su momento preparamos reservas de capital, nuestro pasivo laboral estaba 100% listo para poder pagarle a la gente que tuvimos que despedir, y suspendimos algunos otros y que pues se acogieron al programa que el gobierno dio en su momento para poder paliarle la situación a los empleados que suspendimos. ¿En qué basa la toma de decisiones al momento de crisis como las actuales? Definitivamente, mire, es un tema que es cuestión de criterios. ¿En qué baso mis decisiones? En una realidad que vivimos que no podemos soslayar. Por ejemplo, si habláramos de tomar la decisión de despedir gente, definitivamente no podíamos seguir sosteniéndolos, porque el pasivo laboral sí lo teníamos, pero no podíamos, no teníamos ese flujo de capital o flujo de ingresos, flujo de dinero como para seguirlos sosteniendo a nuestra gente. Entonces definitivamente había que tomar la decisión de cortarlos. Podemos esperar o decir a ver qué pasa mañana. Son decisiones que se deben de tomar debido a la realidad que estamos viviendo. ¿Cree que en caso de requerirlo, su empresa y su equipo de trabajo está capacitado para trabajar a distancia? Sí, definitivamente. Yo pertenezco a una institución, hago un trabajo de voluntariado, permítame decírselo, soy representante en Quetzaltenango del sector privado, y esta institución a la que represento, que permítame contarle que es la Cámara de Comercio de Guatemala, filial Quetzaltenango, se dedicó en el tiempo de la crisis a hacer capacitaciones, a dar capacitaciones a todos sus afiliados y aún a los no afiliados, hotelería, restaurantes y un sinnúmero de contextos que contribuyen a la actividad económica. Decidimos capacitarlos para la nueva modalidad. Es decir, mucha gente sí conocía y conocen el tema de la tecnología, pero creímos conveniente y sabíamos positivamente que esta nueva modalidad iba a requerir o a demandar una actualización de la mayoría de los empresarios, y no solo empresarios, sino de todos sus colaboradores, para que pudieran conocer las herramientas tecnológicas y poder desarrollar a través de la virtualidad, de tal manera que nosotros también nos acogimos a esos programas de capacitación, y particularmente también capacitamos a los empleados que se quedaron trabajando para que pudieran desarrollar sus actividades a través de la tecnología o virtualidad. ¿La empresa cuenta con página digital para trabajar el e-commerce? ¿Cómo no? El e-commerce, yo creo que todos nos preparamos en este momento
Sabemos positivamente que integrarnos a la nueva modalidad, algunos otros dicen la nueva normalidad, demanda un eslogan que dice o innova o se muere. Y yo creo que en este momento todos estamos obligados a innovar, y parte de la innovación es entrar a esta nueva modalidad de la tecnología. Y obviamente desde antes de eso nosotros ya teníamos pues obviamente las herramientas virtuales, como una página web, todo lo que se relaciona con las redes sociales para poder dar a conocer nuestros servicios, y particularmente en este caso los productos y servicios del hotel. Mucho más esfuerzos, muchos más recursos de lo que nosotros estábamos acostumbrados a dar en la anterior normalidad o modalidad. Así que yo creo que es también necesario que en el contexto financiero, en el contexto económico, la gente piense, los empresarios piensen, sepan y estén conscientes que la actividad económica financiera es de ciclos, y que es importante prepararnos en los buenos tiempos y hacer reservas para que cuando vengan los tiempos de crisis podamos hacerle frente en lo económico, en lo financiero, a todas esas contingencias que definitivamente nos vinieron a hacer daño a todos. Es a nivel mundial el tema financiero económico, la economía se cayó definitivamente a nivel mundial. Estuvimos a nivel mundial con un decrecimiento de un menos 4.6% en relación al PIB mundial. Así que mi consejo es, número uno, estamos obligados a innovar, a crear nuevas estrategias, nuevas políticas. Número dos, creería que financiera y económicamente tenemos también que empaparnos, crear nuevas políticas, nuevas estrategias y generar reservas de capital precisamente para esas contingencias que creíamos que nunca iban a pasar. Generar los pasivos laborales 100% que existan físicamente en el banco, esos para poder liquidar a nuestro personal en su momento. Y pues para hacerle frente en todos los aspectos, moral y emocionalmente incluso, yo creo que tenemos que estar preparados para hacerle frente a esas crisis, a esas contingencias. Es importantísimo tener un espíritu positivo, una actitud muy positiva para poderle hacer frente a la crisis. Es importantísimo también tener un espíritu indomable para podernos levantar si es que definitivamente pues caímos, migrar de un negocio a otro si fuera necesario. Tenemos que hacer andar nuestra creatividad, nuestro ingenio, algo que es muy importante y muy característico de los chapines, de los guatemaltecos, es que nunca nos damos por vencidos. Por eso hablaba de actitud positiva, de un espíritu positivo y de una actitud indomable que nos permita seguir perseverando aún en los peores momentos, y que podamos lograr nuestros objetivos no solo de vida, sino en el contexto económico, financiero y empresarial. Le agradecemos muchísimo por su tiempo, licenciado García, por parte de la Universidad Rafael Andívar y también del curso de Formación Integral Sociedad Incluyente y Economía. Le agradecemos bastante por su tiempo y por sus palabras. Muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias y es un gusto servirles. Muchísimas gracias y feliz noche.